Somos Noelia Takichiri y Karen Barbosa, y hoy presentaremos Barrio San Nicolás. Casa Rosada, el fuerte, el máximo símbolo de la autoridad española. En 1862, el presidente Bartolomé Mitre reforma la antigua Casa del Virrey, que estaba dentro del fuerte. Allí establece la primera casa de gobierno del país. A finales del siglo XIX, el presidente Domingo Faustino Sarmiento pinta la casa de gobierno del característico color rosado y construye en el ala sur el primer edificio de correos de la República Argentina. Años después, Julio Roca derriba la antigua casa del gobierno que hizo Mitre y construye un nuevo edificio para la casa de gobierno, igual al edificio de correos argentinos que había hecho Sarmiento. En esta época van a quedar dos edificios gemelos que son en el ala sur el correo y en el ala norte la casa de gobierno. Ambos edificios van a ser unidos en el año 1898 con la construcción del arco del arquitecto Francesco Tamburini, que va a terminar uniendo y modificando ambos edificios. En el año 1930 va a haber un proyecto de remodelación dentro del cual se va a demoler parte del ala sur del edificio. Pero este proyecto no va a llegar a su fin y desde ese momento la Casa Rosada queda asimétrica. Plaza de Mayo, 1580. Juan de Garay realiza la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires. La plaza tuvo diferentes nombres y toma el actual nombre luego de los acontecimientos vividos el 25 de mayo de 1810, donde se va a dar la famosa Revolución de Mayo, que va a ser el puntapié inicial hacia la independencia nacional y fue la fecha donde nuestro país tuvo su primer gobierno patrio. Alrededor de la plaza, Juan de Garay mandó a construir 3 edificios más importantes: el fuerte, el cabildo, la catedral metropolitana. La plaza ha sido un silencioso testigo de los acontecimientos políticos sociales del país. Es un acontecimiento que pasó en la Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. El jueves 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires amanece nublada y con frío. Además del movimiento habitual de un día de semana, la Plaza de Mayo recibe la visita de muchos curiosos. Para las 10 de la mañana está previsto un espectáculo aéreo en el que se lanzarán flores en señal de adición al presidente de la República, Juan Domingo Perón. Hasta ese momento nadie imaginó que ese 16 de junio de 1955 se convertiría en uno de los días más tristes de nuestra historia. Para mediados de 1955, Perón lleva 9 años en el poder. Su política social le ha valido el apoyo de grandes masas de trabajadores y también el repudio de quienes han visto perder sus tradicionales privilegios en un clima de tensa disputa con sus opositores y un conflicto con la Iglesia Católica. Actúa como detonante de la crisis. El 11 de junio hubo una gran manifestación contra del gobierno. 3 días después, la misma Plaza de Mayo es el escenario de una tragedia con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo. Parten de la base naval de Punta India 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan la descripción Cristo vence y en su interior no hay flores, sino toneladas de explosivos, con el objetivo de matar al presidente y de destruir las conquistas del pueblo. A las 12:40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen en la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. Ese día murieron más de 300 personas y hubo el doble de heridos. De Mayo fue construida en 1811 para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. La pirámide mide 19 metros de altura. Originalmente está rodeada de 4 esculturas alegóricas. En la actualidad está ubicada en las calles Alsina y Defensa. En 1856 fue reformada por el artista y arquitecto Prilidiano Pueyrredón. Desde su cúspide surge una figura que representa a la libertad, obra del escultor francés Joseph Dubourdieu. En torno a ella, a partir de 1977, comenzaron a reunirse las madres de Plaza de Mayo para reclamar por la aparición de sus hijos secuestrados durante el último proceso militar. En el suelo alrededor de la pirámide están pintadas las características pañuelos blancos que las madres llevaban en su cabeza.
El Cabildo. Para aquellos años va a ser la sede administrativa de la colonia. Para 1810, el Cabildo va a ser el escenario protagonista de la llamada Revolución de Mayo, ya que allí se va a dar nuestro primer gobierno patrio. En 1894, el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, el señor Torcuato de Alvear, manda demoler los 3 arcos del ala norte para la construcción de la avenida aristocrática que tuvo nuestra ciudad, la Avenida de Mayo. En el año 1931 se va a demoler 3 arcos del ala sur del Cabildo. ¿Para qué? Para la construcción de la avenida Julio Argentino Roca, o más conocida como Diagonal Sur, por todos los porteños. En el año 1940, otro arquitecto de la ciudad, Mario Bucceosa, va a hacer la última remodelación del Cabildo y le va a dar su última fachada que hoy en día podemos ver. Metropolitana. En un principio fue una capilla de adobe construida en 1953. En 1752 comenzó la construcción definitiva y duró hasta 1852. La construcción estaba a cargo de Antonio Mesella. Su decoración terminó en 1911, dándole una estructura neoclásica más parecida a un templo griego. En 1822 diseñaron la fachada, cuyas 12 columnas simbolizan a los 12 apóstoles de Jesús, que fueron diseñados por los franceses Prospero Catelin, Pedro Bedit. El interior de su capilla tiene naves, capillas laterales y un crucero que se halla debajo de impresionantes cápulas. Obelisco. Antes de la construcción había un templo que fue demolido, nunca habían coexistido. En 1934 con el templo se daba el triple cruce de Diagonal Norte, con la naciente avenida 9 de Julio y las calles Corrientes en proceso de ensanche. A medida que pasaba el tiempo fueron achicando el templo hasta el punto que dejó de existir. Al sacar el templo quedó un enorme vacío caótico que crecía, y para controlar ese caos, en 1936 se construyó en tan solo 3 meses el obelisco con una altura de 67 metros. Desde un principio fue Palacio de Justicia. Se construyó en 1905 por Norberto Millard, con un estilo neoclásico. En 1880, siglo XIX, esa manzana estaba ocupada por un cuartel que se llamaba Parque de Artillería. En 1857 nació la primera línea ferroviaria del país, llamada La Porteña. Duró 3 décadas y fue trasladada a Once. En 1870 en ese lugar se construyó el Teatro Colón. En 1887 fueron construyendo algunos pisos y en 1910 se hizo la apertura del Palacio de Justicia. En 1920 se terminó de construir completamente y en 1990 fue el escenario de la revolución que golpeó al presidente Julio Selva. Teatro Colón fue obra de los arquitectos Francesco Tamburini, Víctor Meano y Jules Dormal y fue modificada por otros arquitectos. Antes de la construcción del Teatro Colón, en ese mismo lugar estaba la primera línea ferroviaria llamada La Porteña. La inauguración del Teatro Colón fue en 1908. Tras 20 años de su construcción, fue el teatro más grande hasta el año 1973 y el más grande de estilo neoclásico. Su construcción involucró a 1.500 personas. Leyenda del Teatro Colón, la maldición del Colón. Le dieron ese nombre tras la muerte de los arquitectos Francesco Tamburini, quien murió antes del inicio de las obras, y Víctor Meano, el cual murió previo a la inauguración. Ambos murieron a los 44 años de edad y tuvieron la desgracia de no haber podido completar su trabajo. Desde ese entonces, la soprana Claudia Mucio, acostumbrada a tirar agua bendita al escenario. Lavalle. En un principio había vías del ferrocarril y a la Plaza Lavalle se la conocía como Plaza del Parque. Lleva nombre de Plaza Lavalle desde 1878, en memoria a Juan Lavalle, héroe de la independencia y partícipe de las guerras civiles militar y político argentino.
Ocupa 3 manzanas comprendidas entre la calle Libertad, Lavalle y Avenida Córdoba. En el siglo XIX, la zona era un terreno baldío. Uno de los arroyos más importantes era el tercero, del medio, porque desembocaba el río de la Plata. En 1890 ocurrió la llamada Revolución del Parque o Revolución del 90, por la Unión Cívica que hizo un levantamiento cívico-militar. En 1857 se inauguró en sus inmediaciones la estación del Parque desde donde partió la locomotora La Porteña, protagonista del primer viaje en ferrocarril de la Argentina. Monumento Juan Lavalle. El monumento de Juan Lavalle tuvo muchas controversias sobre su ubicación, porque estaba enfrente de la mansión casa de la familia Dorrego, quien era un gobernador de Buenos Aires, el cual fue fusilado por Lavalle. El monumento Lavalle mide 18 metros de altura y arriba de ella la figura del militar. Nicolás Avellaneda. La Escuela Nicolás Avellaneda fue una obra del arquitecto italiano Francesco Tamburini. Durante la primera presidencia de Roca fue contratado como el gran arquitecto de la nación. En 1890 la escuela fue tomada por los revolucionarios de la Nación Cívica, dejando daños. En 1893, la dirección de la escuela pidió al presidente del Consejo Nacional de Educación el cambio de nombre a Nicolás Avellaneda. En la escuela Nicolás Avellaneda estudió Carlos Gardel, la voz del tango, hizo su primer grado en 1897, su maestra fue Carmen Alegre. Fue un alumno muy destacado, en un principio la escuela era solamente de chicas. Presidente Roca. Fue construida bajo la primera presidencia de Julio Argentino Roca, que en el año 1884 promulga la Ley 1420 de Educación Pública y Gratuita, ley que decía todas las escuelas deben tener la construcción de estilo palacio. Fue una de las escuelas creadas a fines del siglo XIX en el plan de 1899, superando el concepto de palacios escuelas. Fue construida por el arquitecto napolitano Carlos Moras, quien dejó un sinnúmero de escuelas. Leyenda Plaza Lavalle. Los Caballeros de la Noche. Tuvo que ver con el secuestro del cadáver de Inés Indart de Dorrego en 1881. Su hija Felisa Dorrego, quien vivía en el Palacio Miro, frente al actual Templo Libertad, recibió una nota firmada por los Caballeros de la Noche, donde se le informaba del secuestro y se le pedía rescate. Finalmente, la policía comprobó que el ataúd apenas había sido movido unos metros en el cementerio y detuvo al cabecillo de la banda, un aristócrata belga, Alfonso Quereowen de Peñaranda. Lo curioso fue que luego de 2 años de prisión, los delincuentes salieron en libertad, ya que el delito que habían cometido no estaba contemplado con el Código Penal. Leyendas Barrio San Nicolás. El hueco de las ánimas. El solar de Rivadavia y Reconquista, donde hoy se levanta el edificio del Banco Nación, fue el que se otorgó Juan de Garay para sí mismo cuando se realizó el reparto de solares en 1580. Con posterioridad fue el lugar donde se construyó la primera iglesia mayor y durante muchos años quedó abandonado. Hacia mediados del siglo XVII ya se lo conocía como el hueco de las ánimas y la gente no quería pasar por el lugar porque decía que habían fantasmas, probablemente porque allí había estado el primer camposanto de la iglesia mayor. En el siglo XIX se construyó allí 2 teatros y luego el Banco Nación. Sin embargo, los empleados del mismo siguen insistiendo con la presencia de fantasmas en el edificio. ¿Cómo impactó la crisis económica en 1929-1930 en Buenos Aires? El crack de 1929 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa de Estados Unidos, y con eso se produjo una crisis económica también conocida como la Gran Depresión. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Europa está devastada, tiene que hacer frente a un montón de pagos, etc., y no tiene dinero. Estados Unidos, en ese momento, la potencia más grande, apoya
desembolsando dinero y mandando recursos para Europa. Así se pueda recuperar. A través de eso se crea una burbuja económica, la gente empieza a ganar dinero y esto cae. Y solo faltaba que dos grandes inversores se retiraran para que un montón de pequeños inversores también tengan miedo y empiecen a retirar fondos, lo cual provoca que la bolsa caiga repentinamente. Casi de un 40% trae como consecuencia inseguridad económica, miseria, cae la renta nacional, ingresos y los beneficios de las fábricas y empresas. Los comercios se ven gravemente afectados y también hay una tasa de desempleo enorme. A continuación les dejo las fuentes de información. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado.